hacer, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Libros para afrontar el fin del mundo. Edición espacial. ¡Wow! ¿Qué dices? No, ya no lo voy a hacer. Sí, pues. Ya, solo con un ladrido fue suficiente. ¿Ya? ¿Cómo estamos? Ya pusieron entonces el traductor de perritos. Ya lo activaron, perfecto. Pues nada, hoy es una emisión espacial, como bien dijiste. Y es una para... misión rusa también, ¿no? Rusa, Con esto claro. de las vacunas nos inspiramos. Ándale, muy bien. Porque todos queremos la vacuna Sputnik. Ajá. Y bueno, en este caso nos presentamos. Mi nombre es Laika. Y yo soy Valentina. Ya no me acuerdo. Algoshkaya, que fue una de las primeras mujeres rusas en viajar al espacio. Del mundo también, no solo. Bueno, sí, perdón, del mundo, pero era rusa, sí. Y pues ya hoy vamos a hablar sobre un libro que no tenemos en este momento porque cierta persona lo olvidó, que es Imposible salir de la Tierra, de Alejandra Costamaña. Alejandra Costamaña, escritora chilena, nace en el 70 en Santiago de Chile y pues no encontramos tanta información al respecto de ella, salvo las obras que tiene publicadas, que su última novela, que es El Sistema del Tacto, fue premio Ralden de novela. Sí, tiene por ahí un premio también ella como escritora en Alemania, que es el Anzeiger, que se les da, se entrega uno para un escritor alemán y otro para un escritor latinoamericano. Ajá. Y fue en el 2008, yo por ahí en el reseñando dije que como 2013, pero fue 2008. Y si no, corregiremos en el video si tampoco fue en el 2008. Okay. Y bueno, pues, ¿quieres contar, por ejemplo, cómo encontramos este libro, esta autora o algo? También para contar algo diferente. Andábamos buscando... uno que nos recomendaron de Roberto Bolaño. También escritor chileno. Pero... Y estaba un poco caro y creo que no lo tenían en ese momento. Y pues estábamos buscando y normalmente nos ponemos a buscar pues más diversidad dentro de nuestras lecturas. Si por ejemplo ya leímos varios autores mexicanos, pues queremos que sea algo distinto, o si ya llevamos muchos hombres, pues nos gusta buscar que haya una mujer por ahí. Entonces vimos que en la contraportada había una recomendación de Roberto Bolaño sobre esta escritora y otra escritora chilena, y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué tal. Y así fue como llegó a nuestras manos Imposible salir de la Tierra. Y lo empezamos a leer, yo creo que hace como 6 meses y ya no grabamos, como que pasó por alguna razón, no grabamos el programa sobre el libro. Y hace poco dijimos, bueno, vamos a volver a hacerlo. A partir de hecho de las conferencias de literatura que hay en la Casa de Estudios 100 años de soledad, en estas de escritoras latinoamericanas iban a hablar sobre ella y dijimos, bueno, vamos a retomarlo, vamos a grabar el capítulo y bueno, enos aquí. Y el libro tiene 145 páginas, me parece. Ajá, 149. 149 y cuesta más o menos 220, 230 pesos. La editorial es Almadía y pues está prácticamente en cualquier librería. Es una edición bastante reciente, fue publicado en el 2016, entonces seguro lo encuentran por ahí. Sí, está fácil de conseguir todavía. Obviamente pues es una escritora contemporánea, por eso tampoco, luego no hay tanta información de los escritores contemporáneos, ¿no? Bueno, vamos a empezar platicándoles un poquito sobre el estilo que identificamos nosotros en los cuentos de Alejandra Costamaña. El libro, por cierto, son 10 relatos. Y bueno, pues a partir de ahí te puedes hacer una idea y obviamente vimos algunas entrevistas que nos dan una idea sobre el estilo que maneja y es lo que vamos a contarles a continuación. Para empezar, algo que disfruta mucho la escritora es de la ruptura de la cotidianidad. De hecho hay por ahí uno que está de Café Chekhov. Ajá, que es un programa que igual vale la pena, me parece que de la televisión pública en Guadalajara, y es solo de cuentos. Tienen 3 temporadas, me parece como de 12 episodios cada una, y analizan a diferentes cuentistas. Está muy bueno, la verdad. Bueno, ya, perdón.
Café Chekhov conversa con la escritora Alejandra Costamaña acerca del acto de leer. En la lectura creo que he encontrado una manera de entender el mundo o de hacer como que entiendo el mundo. Nunca se llega a entender completamente. Y también de vivirme en las vidas de otros. Entonces, Café Chekhov. Café Chekhov. Obviamente le van preguntando mucho sobre los autores que a ella le gustan. Y una cosa que se repite mucho es que le interesan los autores que tienen escritos en donde se rompe la cotidianidad, que es algo que vemos muy presente en este libro. O sea, son personajes pues comunes, algo que mencionabas tú, que tú ves que tienen una vida antes, una vida después, pero pasa algo en ese momento que rompe con esa cotidianidad. Y eso es realmente lo que te cuenta, ¿no? Uh-huh. En esta parte del estilo que la define, a mí de las cosas que más me llamaron la atención y lo que me parece que hace muy muy bien la escritora es el desarrollo de los personajes. Platica en una de las entrevistas que ella a la hora de sentarse a escribir tiene primero una imagen de la historia, pero después se sienta y es un poco como que la va a ir descubriendo ella en la medida en la que la va escribiendo. Y no solamente es la historia, sino también a los personajes. Entonces el desarrollo de los mismos lo va conociendo realmente al personaje en la medida en la que va escribiendo, y hace algo muy interesante. ¿Qué pasó? Cagado. Y hace algo muy interesante, que es que yo platicaba aquí con el astronauta que a uno como lector le queda muy claro que el personaje tiene una vida antes y tiene una vida después de lo que acontece en la historia. Y Alejandra Costamaña solo nos está contando una parte de su vida, pero de alguna manera te da esbozos de cómo piensa, de cómo actúa, cómo habla, que lo hacen un personaje mucho más complejo aún y cuando solo aparezca 5 páginas, ¿no? Entonces eso a mí en lo personal me gustó mucho y creo que es uno de los sellos de cómo escribe Alejandra. De hecho ella contaba ahorita en una de las entrevistas que tiene novelas, pero le gusta un poco más el género del cuento, y una de las cosas es parecida a otros autores que de repente en esta cuestión de como de que se desconcentran o tienen que volver a leer, si digamos ya escribieron 40 páginas y van a continuar con la historia, tienen que releer las 40 páginas, seguramente le hacen 80 correcciones a esas páginas y después continúan, ¿no? Entonces textos más largos pues por eso también se le complican, pero en la medida en la que ella pueda tener textos más cortos y todo, se siente más cómoda, aún y cuando el desarrollo sea mucho más grande de lo que alcanzamos a ver. Así es. Otra cosa que también está muy presente en este libro pues son los roles de género de la mujer. Uh-huh. Entonces todos pues presentan obviamente personajes femeninos, pero pues está muy clara sus diferentes posturas, ¿no? Madre, hija, hermana, pareja, sí. Entonces, eso también es interesante, sobre todo en este contexto social que estamos viviendo. Sí. Sin que sea un libro feminista, ni mucho menos, porque no tiene ese tinte. Pero no, a lo mejor no tiene el tinte como de lucha, pero sí tiene el tinte de representar a la mujer en muchas de sus facetas, ¿no? Que ayer platicábamos un poco porque estábamos pensando qué canción poner y todo, y platicábamos que de repente los temas feministas son mucho el tema de lucha, pero no hay tantas cosas que hablen simplemente sobre ser mujer, ¿no? Y ella yo creo que lo hace, así que yo sí creo que por ese lado le daría el tinte feminista. A lo mejor no es el tinte como convencional de la lucha y romper los estereotipos y todo, pero sí tiene muy claro que finalmente ella está contando cosas en las cuales se involucra esta parte del rol, ¿no? Otra de las cosas es que tiene, no en todos sus cuentos, pero sí en varios podemos ver animales, que también dice que es otra de las cosas que le gustan mucho, ¿no? Sí le gustan mucho los animales, y es una de las cosas que le gusta poner en los cuentos, porque puede desarrollar otro tipo de elementos, o contaba que incluso, y hay un cuento aquí que lo hace,
que el animal cubre con ciertas cosas que el personaje hombre o mujer, o sea, no puede cubrir. Entonces el animal llega para cubrir como esos vacíos, ¿no? Ujú. Y, bueno, otra de las cosas que es interesante es que ella dice que no está tan a favor de un lenguaje neutro o un español universal, y que a ella le gusta mucho poner, pues, que sus personajes tengan un propio lenguaje, tengan expresiones, su movimiento, y entonces también emplea muchas frases propias de Chile, ¿no? Que a lo mejor nosotros leemos. Sí. Por Cuéntanos. ahí hubo una pequeña confusión. Aquí, el perrito presente, Laika, Ya fui yo. fue él. Ajá. Quiero aclararlo aquí. Cuando estábamos buscando para dónde ir del reseñando, el último cuento está ambientado en un boliche. Ujú. Esa es la palabra que emplea, ¿no? Pues, Que uno diría, pues un boliche, ¿no? Ajá. Qué padre. Entonces, mi hermana, aquí, no fui la yo. astronauta, me Ajá. dijo, oye, hay que ir a un boliche a grabar. Y dije, bueno, pues va, está chido. Pero, y luego ya conforme fue avanzando, que ya íbamos a ir a grabar al boliche, le dije, como, oye, pero, pues sí sabes que no, o sea, No es un boliche. no es un boliche, ¿no? O sea, no es un boliche como nosotros lo conocemos. Entonces me dijo, ¿y qué es un boliche? Y le dije, no, pues bien, no sé, pero entiendo que es otra cosa, ¿no? Entonces buscamos en internet y en Sudamérica se refiere más como a una disco, a un antro, bar, algo así. ajá. Entonces, pues no, ya, por eso no fuimos a un boliche porque no tenía nada que ver. Y esa nos lleva a la pregunta de quién tiene la verdad sobre qué es un boliche, si nosotros o ellos. Que obviamente somos nosotros. Somos ¿no? nosotros, Sí. yo sostengo que somos nosotros y esos güeyes no sé por qué le pusieron boliches a sus bares. Pero bueno, entonces esos son algunos de los elementos. ¿Y te parece si entramos ya a platicar un poquito sobre los relatos? Igual que siempre, no les vamos a contar los 10, pero vamos a contar a lo mejor unos 4 o 5. Ujú. Y posteriormente pues nuestra lista de cuál fue nuestro favorito, cuál es el que más nos sorprendió, etcétera. Exactamente. Empezamos con el primero de los relatos, que es la epidemia de Traiguén. Este cuento empieza bastante bien, ¿no? Sí. Empieza algo así como ella era muy, pero muy loca. Ujú. Pero muy loca. Sí. Y el cuento va sobre una chava que llega a trabajar a una empresa de pollos y empieza a tener sus que veres con su jefe. Ujú. Pero después el jefe la manda a volar, la desecha así tal cual. Que nunca fueron nada formal. No, era algo casual. Era algo casual para el jefe. Pues también siento que para ella, pero como que Era cuando medio la dejaron intensa. se volvió loca. Sí, ok. Y entonces ella se obsesiona con que él no la puede dejar así como así. Entonces, acaba haciendo una locura que es seguirlo hasta, ¿qué es? Corea o algo por el Hasta estilo. Japón. Ah. El jefe va a Japón porque tiene negocios y ella va y lo sigue. Pero de hecho, o sea, ella nada más sabe que van a hacer ahí un negocio, ni sabe cuándo va a ir, ni nada. Y llega a vivir ahí Y se con está esperanza como 2 de- años o algo así. con la esperanza de que en algún momento lo va a ver. O Ajá. sea, una locura. Ajá, y está como 2 años ahí antes de que él llegue, bueno, de que Pero se mucho encuentren. menos, pero De que se sí. encuentren. No, sí pasa tiempo porque cuida a un niño y todo y va creciendo. Según yo, es como 6 meses. Bueno, el punto es que se lo encuentra y lo ve con otra mujer. Ujú, Y lo ve entrar como a un hotel. ujú. Y ella lo sigue y... bueno, pero en el momento en el cual lo ve y lo ve que se va a ir hacia el hotel, ella está cuidando al niño de una japonesa y lo deja en el coche. Cierra la puerta del coche y se va a buscar al Sergio Bueno, creo que se llama, o algo así se llama el jefe, y lo confronta ahí en la habitación y... Pues acaba Ya. viendo un crimen Ah, pasional. bueno, sí, ya, hay un Ay, crimen pues ya pasional. contaste todo, güey. Pues ahora Sí. resulta. Te está contando lo del niñito. Sí. Pero bueno, ahí está padre. A mí me gustó mucho cómo arrancó este libro. Ujú. Porque creo que la autora nos logra transmitir muy bien la locura de la mujer. O Ujú. sea, hasta la escritura es como desordenada. Sientes todas estas emociones que están brotando de Sí, ella. ahora yo sentí que lo que el juicio de la locura también era muy social. O sea que sí, a lo mejor ella era muy pasional y todo, Ujú. pero que
que hacía tanto énfasis en que todo el mundo decía que estaba como muy loca, incluso ella como que ya lo había asumido, la persona, pero a partir de un juicio social, eso yo sentí, o sea, que también de ahí venía su idea como de estar muy muy loca y por eso hacer tanto énfasis en que la sociedad la catalogaba como que estaba muy muy loca. No, pero pues sí está lo un estaba, poquito. ¿no? O sea, Pues era pasional, pero bueno. no, güey, sí es una locura. O sea, irte a seguir un güey para ver si aparece y qué. Sí, O sí, sea, sí estaba loca. el otro güey no, ya le había dicho que a volar. Sí. Es una locura, güey. O sea, es una locura. Sea desde el lado social o desde donde sea, es una locura. Sí, estaba obsesionada la mujer, a lo loco. Y en efecto, cuando está cuidando al bebé chinito, Japonés. bueno, no, japonés, Ujú. chino, japonés, Ajá. pues es un bebé muy tranquilo, hasta dicen que es un bebé como zen, Ujú. que el bebito está ahí todo cool, ni llora, nunca se queja, está ahí tranquilo, lo que acaba derivando pues en una tragedia. Ajá. Pasa otra tragedia aparte del crimen pasional. Pero ya, esa no se las contamos, ahí lean. Y el segundo cuento del cual vamos a platicar es Imposible salir de la Tierra, que en el libro me parece que es como el tercero o el cuarto, es el cual le da nombre al libro. Y ahí pues habla sobre dos hermanas, una de las cuales tiene una enfermedad muy fuerte, que si no la operan pues se va a morir, y si la operan pues la probabilidad es 50-50. Y aparte, en ese 50 de salir bien es relativo porque probablemente traiga ahí su bolsita y va a quedar, pues no va a quedar como nueva, ¿no? Entonces ella como que a lo largo del cuento empiezas a sentir como que ella tiene un deseo, yo creo, de morir, ¿no? Te van contando la relación que hay en su familia en general con la muerte, su padre, su madre, te van contando ahí ciertos elementos y empiezas yo creo a entender también el por qué de repente ella ya no quiere como vivir, ¿no? Bueno, aquí el señor perrito dice que ella casi ya tenía ese gen del suicidio. No necesariamente que ella lo tuviera en la genética, pero sí siento que la relación que hay en la familia con la muerte es una relación, digamos, como cercana, ¿no? Y creo que todo eso va haciendo, sumado a la enfermedad, que ella de repente sienta que lo mejor que le puede pasar es ya salir de esta tierra, ¿no? Ya quebrarse y pues provocarlo, ¿no? Porque ella no está muy segura de operarse. No, ella no está muy segura, de hecho lo acaba haciendo por su hermana, Uh-huh. porque su hermana también le dice que si no lo hace se mata, ¿no? Uh-huh. Ahora que me acuerdo. Sí. Pero yo creo que finalmente era por las circunstancias de cómo le planteaba el doctor el que saliera la operación bien. Uh-huh. O sea, si salía bien la operación, de todas maneras iba a quedar muy mal. Entonces, para mí resulta entendible que ella, pues sí, de todas maneras no iba a quedar bien, de no quedar bien. ¿Para qué hacerlo? O ya mejor matarse. Ya mejor morir. Pues sí, digo, ahora, conforme va avanzando el cuento, vas viendo algunos pequeños intentos o al menos en su mente como que dice, no, pues ahorita se podrá y tal. Y en esto que les contábamos de que Costamaña como que te cuenta un momento, ya deja todo pues no a la imaginación, pero pues tú no sabes realmente qué pasa. Al final del cuento tú no llegas a la operación, entonces Ajá. no conoces si quedó bien, si quedó mal, si la operaron, si se mató antes, si lo que sea. Porque la enferma, cuando la llevan al hospital, de hecho es en el hospital en el que trabajaba su mamá, Uh-huh. entonces ella conocía el hospital por todo lo que le habían contado. Uh-huh. Y se va al piso más alto para intentar suicidarse, pero pues no, hay ciertas circunstancias que lo impiden y Uh-huh. tiene que ir bajando y bajando y bajando de piso hasta que llega al sótano, que ahí es donde termina el cuento. Pero a mí lo que me gusta es como esta similitud que hacen, porque en una parte del cuento te hablan sobre que el hombre nunca llegó a la luna en realidad, Uh-huh. que todo era un engaño, ¿no? Entonces ahí viene también el título de Sí, Imposible salir de la Tierra,
y también imposible para ella salir de la tierra ya como un Sí. muertito. Ujú. Porque tiene todas estas cosas que se le están impidiendo. En un momento son los pisos que no se pueden lanzar, en otro momento es la hermana que no quiere dejarla que nada más se muera y ya. Entonces eso me gustó a mí del cuento. Luego el tercer cuento, Gorilas en el Congo. Este a mí me encantó porque es un cuento de, no sé si son 3 páginas, pero Sí, la muy verdad corto. es nada. Y lo único que te cuentan es un momento en el cual se encuentra un hombre con su pareja En el a súper. en el supermercado, están en la caja y se encuentran a una chava, ¿no? Y lo que me parece muy bien es esto de los personajes, cómo en esas 3 páginas te da a entender perfectamente cómo están pensando y sintiendo cada uno de los tres personajes. Platicando después, nos cuestionábamos muchas cosas como de, oye, sí será esto, sí será lo otro, tal, porque Alejandra no te cuenta mucho más, ¿no? Pero sí te da a entender todo lo que podría haber atrás de esa pequeña escena que tiene lugar en una caja de un supermercado. Entonces creo que resume mucho esto que le estamos hablando de los elementos que tiene a la hora de construir personajes. Por eso es que me gustó tanto ese cuento. Otro de los cuentos es Nadie nunca se acostumbra. Nadie nunca... Sí, Sí, nadie. Naiden. Ajá, nadie nunca se acostumbra. Ajá. Ya. Ah, pues no sabía, güey. No, pues no sabía con este casco. Bueno, lo que nos cuenta es una niñita cuyos papás se separaron. Ujú. Ella vive con su papá y van a ir a hacer un viaje para ver a su tía. Pero esta niñita pues tiene muy presente la figura de su mamá. Ujú. Entonces te van como intercalando ciertos recuerdos y todo esto con el hilo conductor de un conteo de perros Ujú. en el que ya va como en 500 o algo así. Sí. Que de hecho, este es de los cuentos en los cuales les comentaba que la figura del perro como que a veces llega para sustituir ciertas cosas de los humanos que no pueden cumplir, porque es el momento en el cual la niña empieza a contar perros, es en el cual sus padres, bueno, te cuentan que sus padres se separaron y la mamá le regala un perrito. Entonces, a partir de ese momento, ella empieza a contar a todos los perros que va viendo y va llevando su conteo. Y después hay un momento en el cual incluso hace como una, no clasificación, pero sí determina que ciertos perros no entran, ¿no? No cuentan con las características de un perro, ¿no? Porque son perros de la calle, son como salvajes y todo. Entonces dice, estos no son perros, ¿no? No los voy a contar. La niña va a conocer a su prima. Sí, su prima, ¿no? Sí. Va a conocer a su prima junto con su papá. Llegan al poblado donde vive la tía. Y y pues ya, digamos, para no contarles tanto, pasan ahí ciertas cosillas. Que lo que también platicábamos que está muy interesante es que a lo mejor uno como adulto desde páginas antes va intuyendo hacia dónde va a ir el desenlace. Sí, claro, pero es lo que comentábamos. Como está visto desde el punto de vista de una niña, pues ella no está teniendo la percepción completa del cuadro, ¿no? O sea, ella lo ve desde una niña, ¿no? Sí. Entonces, sí, tú ya vas intuyendo hacia dónde están dirigiéndose los demás personajes o qué fue lo que sucedió. Que de hecho hay otras cosas que se quedan al aire, ¿no? Sí. Por ejemplo, la situación de la mamá, cuando se va, no sabes bien, pero intuyes que fue como un engaño hacia el papá. Sí. Pero no sabes qué fue lo que sí, sucedió, no sabes. solamente como que desaparece la mamá y la deja ahí. Y entonces está muy interesante esa parte de cómo lo van viendo todo desde el punto del niño que no alcanza a entender lo que está pasando a su alrededor. Esto no lo vamos a decir entonces. Sí, no vamos a contarles el desenlace porque está bueno. Tampoco esto. Y pasamos al siguiente, que es Naturalezas Muertas, el cual es el último libro el último cuento del libro, perdón. El cuento del boliche. El cuento del boliche, exacto. Pues en sí es sobre un cuate que un día va al cine. Al cine, pues. Que el cine creo que sí es lo mismo, cine. Sí, ¿no? Va al cine y pues como que se enamora de la boletera.
No, ¿cómo? Se enamora de la boletera. Bueno. Le invita a salir y ella como que primero le dice, sí, tal. Pero sí le da un poco de entrada Sí. y él pues se aferra, total que empiezan a salir Ujú. y él había ganado un dinero porque una herencia me parece Ajá. y ella era de un poblado en Argentina, en Chile, entonces quiere volver a su poblado, entonces le cuenta como que ese es su sueño y siempre está hablando de ahí y de su tío que es el que vive ahí en ese pueblo con el que creció porque sus papás me parece que fallecieron o algo así, entonces creció con el tío y y siempre está como hablándole de él y el personaje dice, órale va, pues ¿sabes qué? Tengo una lana, Ujú. vámonos allá y pongamos un negocio, ¿no? Ujú. Y entonces compran un boliche y lo hacen pues un bar, ¿no? Sí. Y se van a vivir al poblado este. Sí, pero aquí tenemos una situación con el personaje que tiene una necesidad afectiva muy, muy tremenda. Sí. También tiene como que ciertos problemas mentales porque él dice que se medica como para calmar esa onda. Ajá, sí. Y ella, pues, por el contrario, es una persona con muy desprendida. Mucho desapego, sí. Exacto. Entonces, obviamente, esto empieza a generar conflictos ya que están ahí. Porque además, pues, él no es su lugar, ¿no? Se está yendo allá por ella. Por ella. Y pues empieza a volverse muy celoso. Y más ella no se lo inseguro. pidió, o sea, todo Sí, sí, salió sí. de él y sí empieza a sentir como muchos celos desde el momento en el que llegan y ve que todo el mundo está como que hablándole y tal. Ujú. Y aparte por ahí encuentra una carta como medio emocional con las iniciales del tío. Entonces ya desde ahí, sí, encuentra un papelito que no me acuerdo qué dice, pero trae algo así y entonces y trae las iniciales del tío. Entonces de ahí él está como que, no sé, o sea, me lo estaré inventando todo, igual y es porque le gusta ese, digamos, porque creo que es como una cita o algo así, entonces dice, pues igual y es como porque le gusta o la cita o lo que sea, o capaz de que sí tienen algo, ¿no? Entonces como que está viviendo todo esto en un lugar que pues no es su pueblo, con gente que no conoce, todo, y aparte con el tema del medicamento que lo dejó en el momento en el que él se va al poblado, y que aparte no lo venden ahí, ¿no? Entonces como que le va pasando todo esto así, y yo creo que ella no le ayuda en lo más mínimo, la verdad que eso es lo que decíamos, que a mí me parece que el personaje de ella por muy desapegado y por muy que pues a lo mejor no tiene la culpa, también me parece que se pasa un poco de lanza, ¿no? A mí. Pues como que aprovecha la situación que él está ofreciendo, pudiéramos decir. Sí, pues Pero sí, pero sí se finalmente pasa, pues si él- se aprovecha, pues es No, pasarse. pero él se lo ofrece, ella no se la pidió. No, pero siento que igual pudo haber sido mucho más honesta de lo que realmente es. Porque ya después es como honesta y es como, ¿qué? A ver, ¿qué? Y no siento que sea Bueno, el algo güey también correcto. era un arrastrado. Yo creo que tampoco le gustaba eso de salir. Sí, también. Entonces, pues obviamente esto genera ciertas situaciones y claro que les vamos a contar al final. ¿Sí lo vamos a contar? Sí. Ok, pero entonces vamos a contarles algo. Si anda con el tío. Sí, sí anda con Si el anda tío. con el tío. Pero yo me pregunto, siempre anduvo con el tío. Sí, aparentemente siempre anduvo con el tío. ¿Y sí es su tío? Sí, pues sí, Yo es sentía su como tío, que no era su tío. porque sí como que creció con él. Mm. Entonces, pues anda con el tío y obviamente ya en el momento en el cual el chavo se da cuenta, así ya descarado, porque llega un momento en el cual ella como que ya le vale, ¿no? Dice, Sí, ah, o chinga sea, su ya madre. al final lo agarra y lo abraza y le dice como que estamos juntos, déjanos en paz o algo así. Ajá, ¿no? por eso yo digo que ella sí se pasa, porque... Ah, no, ahí sí ya se pasa. Porque de creo verdad. que, o sea, por mucho que él sí fue muy arrastrado o y sea, propició sí. todo y todo, ella Sí. llega un momento en el cual No, ya claro. es como, güey, O sea, no manches, ¿no? Si andas con tu tío, pues no deberías de andar con nadie más, ¿no? Ajá, qué pedo. Respeto. Ajá, sí, ante Pero- todo respeto a las relaciones. No, qué pedo con el tío también. Yo siento que no era su tío, güey. No sé, yo entendí que sí era su tío, pero bueno. Y entonces el personaje tiene como bueno, el desenlace del cuento, yo le decía a mi hermana que es como de Amparo Dávila, porque el personaje de repente le pues bota se la desconecta, cabeza. así, Ujú. pum, y le prende fuego Al boliche. al boliche con ella adentro. Ujú.
Y llega la policía y él se entrega. Y está como que, wow, qué pedo, ¿no? O sea, al final, está muy, muy bueno el final y de verdad parece como si estuviera escrito por Amparo Dávila en términos de hacia dónde va, porque hay cuentos de ella con lo del fuego y por cómo de repente se desconecta. Pero muy bien, la verdad me gustó mucho el final. Para mí esos fueron de los que me parecieron mejores escritos, la verdad, ese cuento me pareció muy bien desarrollado. Sí, está muy bueno y bueno, pues ya les contamos uno nada más el final. Bueno, no es cierto, dos, el primero también se los contamos todo. No todo. Y vamos a nuestra clasificación de el cuento favorito, cuento sorpresa y el cuento raro. ¿Cuento favorito? El mío fue el de ¿cuál fue? ¿El de naturalezas o el de Triguén? No sé cuál pusiste. Tampoco. Es que pusiste los dos. Pero uno era el tuyo y Uno era otro mío. el mío. Yo me voy a ir con el de naturalezas muertas. Ok. Entonces el mío fue el de la epidemia o esa de Triguén. De Triguén, ajá. Cuento sorpresa. Yo me fui por naturalezas muertas, que es el del boliche. Y yo por el de Triguén, porque vas arrancando y pues siempre como que de repente está bueno. El desenlace de la historia que no les contamos está muy Bien. padre, sí, está muy bien. Y me parece que está muy fluido el cuento y para arrancar todo está súper bien. Y el cuento raro, yo elegí uno que se llama Cachipún, que es el segundo cuento del libro. Y tiene como unos ciertos roles de unas hermanas muy pinches raros, en el cual ellas quieren, como que viven en una casa como humilde con su tío, su abuela y su hermano. Quieren trabajar como de ficheras. Primero como que quieren trabajar y luego como que les consiguen chamba como de ficheras, pero les dicen, no, pues si tienes que venir bien cogidita. Ajá, para que pues aquí no se te antoje, ajá. Sí. Y entonces cogen con el tío y con el hermano. Ajá, se lo hacen casi por... Chinchampú, a ver, ahora te toca a ti. No, me tocó no sé quién es el que no quiere, el tío, creo. Y como puta, no. Bueno, ya ni pedo. Y luego van, chambean. No, llegan y clausuraron el lugar. Ajá. Y pues ya regresan, como que ya nadie dice nada, pero al final del cuento se quedan así como qué pedo, ¿no? ¿Otro chinchampú o qué? Ajá. Está muy raro el cuento. Bueno, no sé, siento que presenta como una situación incómoda. Era lo que hablábamos un poco, tantito lo mencionamos en el reseñando, que los cuentos sí presentan situaciones incómodas. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo leímos ya 2 veces. Yo nada más lo hubiera leído una, honestamente. Porque sí, no es un libro que vayas a releer porque como que disfrutes tanto, ¿no? Está bien escrito, eso es aparte, pero sí es como con ciertas cosas medio incómodas. Sí. ¿Y tu cuento raro? Y mi cuento raro es uno que está súper raro. Sí, está muy raro. Es como una mujer que quiere tener un bebé y entonces ahí ya, es medio fantástico porque se lo saca de la yo digo que es verdadero, pues que obviamente es fantástico. Se saca el bebé de la cabeza y lo saca el bebé de la cabeza y pues obviamente ya se materializa el bebé ahí. Ajá. Pero eso le genera como ciertas complicaciones y entonces el bebé al final tiene que regresar otra vez, se habla y dice como regrésenme. Y entonces lo regresan otra vez a la cabeza de su mamá para que esta pueda seguir viviendo. Pero creo, porque no me acuerdo bien, si no es este cuento es otro, creo que sí es este, en el que toma elementos de los otros demás de los cuentos del libro. Entonces, o sea, sin que haga una referencia directa, completa, ajá. Sí, está tomando elementos, ¿no? Pues el perrito o la maestra de natación o cosas así de los demás cuentos y eso me gusta. Pero sí está extraño. Sí, y calificación. Vamos con nuestra supercalificación. Para mí se va con un 7. Y para mí se va con un 8. Así que está bastante bien. ¿Lo leerías antes del fin del mundo? Yo no. Yo tampoco. Tengo muchas ganas de leer El sistema del tacto. Pero
¿releería este libro antes del fin del mundo? Pues no, creo que no. Ahí si alguien lo quiere. Sí, pues nada, búsquenlo, está bien, es algo diferente, corto, como siempre les decimos, los relatos o los cuentos son muy agradables de leer, es algo contemporáneo, que normalmente traemos libros un poquito más viejitos, y bueno, pues ya, ¿algo más que quieres decir? ¿No? ¿Ya vamos a despegar? Sí. Ok, bye. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben